Determinantes de la morfología oclusal. En una persona sana, la anatomía oclusal de los dientes actúa de manera armónica con las estructuras que controlan los patrones de movimiento de la mandíbula. Las estructuras que determinan estos patrones son las articulaciones temporomandibulares y los dientes anteriores. Las estructuras que controlan el movimiento mandibular se dividen en dos tipos: las que influyen en el movimiento de la parte posterior de la mandíbula y las que influyen en el movimiento de la parte anterior de la mandíbula. Factores de control posteriores, guía condilia. Cuando el cóndilo sale de la posición de relación céntrica, desciende a lo largo de la eminencia articular de la fosa mandibular. El grado de desplazamiento de arriba a abajo con la protusión de la mandíbula depende de la inclinación de la eminencia articular. Si la superficie está muy inclinada, el cóndilo describirá un pendiente, un camino muy vertical. Si es más plana, el cóndilo seguirá un camino con menos inclinación vertical. Las dos articulaciones temporomandibulares proporcionan la guía para la parte posterior de la mandíbula y son las principales responsables del carácter del movimiento mandibular posterior. Factores de control anteriores, guía anterior. Cuando la mandíbula efectúa una protusión o un movimiento lateral, los bordes incisivos de los dientes mandibulares ocluyen con las superficies linguales de los dientes anteriores maxilares. La inclinación de estas superficies linguales determinan el grado de movimiento vertical de la mandíbula. Determinantes verticales de la morfología oclusal. Los factores que influyen en la altura de las cúspides y la profundidad de las fosas son las determinantes verticales de la morfología oclusal. La longitud de una cúspide y la distancia en la que se adentra en la profundidad de la fosa opuesta están determinadas por tres factores. El factor del control anterior del movimiento mandibular, es decir, la guía anterior. El factor de control posterior del movimiento mandibular, es decir, la guía condilia. La proximidad de la cúspide a estos factores de control. Efecto de la guía condilia, ángulo de la eminencia, en la altura de las cúspides. Cuando la mandíbula efectúa una protusión, el cóndilo desciende a lo largo de la eminencia articular. Su descenso con relación al plano de referencia horizontal lo da la inclinación de la eminencia. Cuanto más inclinada está, más se fuerza el desplazamiento del cóndilo de arriba abajo, cuando se mueve de atrás hacia adelante. Esto da lugar a un mayor movimiento vertical del cóndilo, la mandíbula y los dientes mandibulares. En esta imagen se puede observar que el cóndilo se separa del plano de referencia horizontal en un ángulo de 45 grados. Para simplificar la visualización, se ilustra la guía anterior con un ángulo lingual. La punta de la cúspide del premolar A se separa del plano de referencia horizontal en el ángulo de 45 grados para evitar un contacto excéntrico entre el premolar A y el premolar B. En un movimiento de protusión, la inclinación de la cúspide debe ser inferior a 45 grados. En la primera imagen podemos observar que los factores de control posteriores y anteriores son idénticos y logran que la mandíbula se separe del plano de referencia en un ángulo de 60 grados. En la segunda imagen podemos observar que para que el primer premolar superior se desocluya del premolar inferior durante un movimiento de protusión, las inclinaciones de las cúspides deben ser inferiores a 60 grados. Por ello, los factores de control posteriores y anteriores con una mayor inclinación permiten que las cúspides posteriores sean más inclinadas. Efecto de la guía anterior en la altura de las cúspides.
La guía anterior es función de la relación existente entre los dientes anteriores maxilares y mandibulares. Este consiste en la sobremordida vertical y horizontal de los dientes anteriores. En esta imagen se observa el ángulo de la guía anterior se modifica con las variaciones en la sobremordida horizontal y vertical. En la imagen AC, la sobremordida horizontal varía, mientras que la sobremordida vertical se mantiene constante. Al aumentar la sobremordida horizontal, el ángulo de la guía anterior disminuye. En la imagen D y F, aquí la sobremordida vertical varía, mientras que la sobremordida horizontal se mantiene constante. Al aumentar la sobremordida vertical, aumenta el ángulo de la guía anterior. Efecto del plano de oclusión en la altura de las cúspides. El plano de oclusión es una línea imaginaria que pasa por los bordes incisivos de los dientes anteriores maxilares y por las cúspides de los dientes posteriores maxilares. La relación del plano con el ángulo de la eminencia influye en la inclinación de las cúspides. Cuando se considera el movimiento de un diente mandibular en relación con el plano de oclusión, en vez de con un plano de referencia horizontal, puede observarse la influencia del plano de oclusión. En la imagen A, los factores de control anteriores y posteriores crean un movimiento mandibular de 45 grados respecto del plano de referencia horizontal. En la imagen B se observa que el diente se desplaza en un ángulo de 45 grados respecto del plano de referencia. Sin embargo, si un plano de oclusión se angula, el diente se separará del plano de referencia horizontal, tan solo 25 grados. En consecuencia, la cúspide debe ser bastante plana para desocluir durante el movimiento de protusión. Cuando se compara el ángulo en el que se mueve el diente durante un movimiento de protusión con otro plano de oclusión, se observa una discrepancia mucho mayor. Esto permite que las cúspides posteriores sean más altas e inclinadas. Efecto de la curva de Spee en la altura de las cúspides. Cuando se examina de perfil, la curva de Spee es una curva anteroposterior que se extiende desde la punta del canino mandibular a través de las puntas de las cúspides bucales de los dientes posteriores mandibulares. Su curvatura puede describirse mediante la longitud de radio de la curva. La curva será más aguda con un radio corto que con un radio más largo. En la imagen A podemos observar que la mandíbula se separa de un plano de referencia horizontal 45 grados. Cuando más plana es la superficie de oclusión, mayor es el ángulo en que deben separarse los dientes posteriores mandibulares de los maxilares y por tanto más altas pueden ser las cúspides. En la imagen B se observa cuanto más aguda es la superficie de oclusión, menor es el ángulo de movimiento del diente posterior mandibular y más planos pueden ser los dientes. En la imagen A se observa un radio perpendicular a un plano de referencia horizontal. Los dientes posteriores con una posición distal respecto del radio requerirá unas cúspides más bajas que los dientes de situación medial respecto del radio de la imagen B, donde si el plano de oclusión gira hacia atrás, puede observarse que hay más dientes posteriores con una posición distal respecto de la perpendicular trazada desde el plano de referencia, cuyas cúspides pueden ser más bajas. En la imagen C, si se gira el plano a una posición más anterior, puede observarse que hay más dientes posteriores con una situación mesial respecto de la perpendicular que puede tener cúspides más altas. Efecto del movimiento de traslación lateral de la mandíbula en la altura de las cúspides. Es un desplazamiento en masa de la mandíbula hacia un lado que se da durante los movimientos laterales. Durante un desplazamiento lateral, el cóndilo orbitante se mueve de arriba abajo, de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro en la fosa mandibular, alrededor de ejes situados en el cóndilo opuesto. El grado de movimiento hacia adentro del cóndilo orbitante lo originan dos factores:
la morfología de la pared medial en la fosa mandibular y la porción horizontal interna del ligamento temporomandibular que se inserta en el polo lateral del cóndilo de rotación. Aquí podemos observar una imagen con proximidad de la pared medial y un ligamento temporomandibular tenso. No existe movimiento de traslación lateral. En esta imagen se observa cuando hay una distancia entre la pared medial y el polo medial del cóndilo orbitante y el ligamento temporomandibular permite un movimiento del cóndilo de rotación, se produce un movimiento de traslación lateral. En esta imagen se observa que cuanto más medial está la pared medial respecto del cóndilo, mayor es el movimiento de traslación lateral. En esta imagen se observa la dirección del movimiento de traslación lateral, la determina la dirección que toma el cóndilo en rotación. Efecto de la cantidad de movimiento de traslación lateral en la altura de las cúspides. La cantidad de movimiento de traslación lateral origina la tensión de la parte horizontal interna del ligamento temporomandibular, unido al cóndilo de rotación, así como el grado en que se separa la pared medial de la fosa mandibular del polo medial del cóndilo orbitante. Cuanto más laxo es ligeramente y mayor es su separación, mayor es la cantidad de movimiento de traslación mandibular. En esta imagen se observa que cuanto mayor es el movimiento de traslación lateral, más baja es la cúspide posterior. Efecto de la dirección del movimiento de traslación lateral en la altura de las cúspides. La dirección del desplazamiento del cóndilo de rotación durante un movimiento de traslación lateral la origina la morfología y las inserciones ligamentosas de la articulación temporomandibular que sufre la rotación. En esta imagen se observa que el cóndilo de rotación puede desplazarse lateralmente dentro de un área de un cono de 60 grados durante el movimiento de traslación lateral. En esta imagen se observa que cuanto más ascendente es el movimiento de traslación lateral del cóndilo de rotación, más baja es la cúspide posterior. Cuanto más descendiente es el movimiento de traslación lateral, más alta es la cúspide posterior. Efecto del momento de aparición del movimiento de traslación lateral en la altura de las cúspides. El momento de aparición del movimiento de traslación lateral es función de la pared medial adyacente al cóndilo orbitante y la inserción del ligamento temporomandibular en el cóndilo de rotación. Estas dos circunstancias determinan el momento en el que se produce este movimiento en el desplazamiento lateral de los tres atributos del movimiento de traslación lateral: cantidad, dirección y momento de aparición. Este último es el que tiene más influencia en la morfología oclusal de los dientes posteriores. En esta imagen podemos observar el momento de aparición del movimiento de traslación lateral. El 1 nos indica movimiento de traslación lateral inmediato, o sea, el desplazamiento lateral inmediato. Y el número 2 nos indica el movimiento de traslación lateral progresivo, o sea, el desplazamiento lateral progresivo. Cuanto más inmediato es la traslación posterior, más baja es la cúspide posterior. Determinantes horizontales de la morfología oclusal. Estos son las relaciones que influyen en las direcciones de las crestas y los surcos de las superficies oclusales. Dado que durante los movimientos excéntricos las cúspides pasan entre las crestas y sobre los surcos, los determinantes horizontales también influyen en la situación de las cúspides. En esta imagen se muestra el trayecto que sigue la cúspide de un diente al pasar junto al diente opuesto. Está en función de su distancia al cóndilo de rotación.
A es el trayecto de mediotrusión y B es el trayecto de laterotrusión. Efecto de la distancia del cóndilo de rotación en la dirección de las crestas y los surcos. Puesto que la posición de un diente varía en relación con el eje de rotación de la mandíbula, se producen variaciones con los ángulos formados por los trayectos de laterotrusión y mediotrusión. En esta imagen observamos que cuanto mayor es la distancia del diente al cóndilo de rotación, mayor es el ángulo formado por los trayectos de laterotrusión y mediotrusión. Esto ocurre tanto para los dientes mandibulares como para los maxilares. En la imagen A se observa un trayecto de mediotrusión y en la imagen B un trayecto de laterotrusión. Efecto de la distancia del plano sagital medio en las direcciones de las crestas y los surcos. La relación de un diente con el plano sagital medio también influye en los trayectos de laterotrusión y mediotrusión, generados sobre el diente por una cúspide céntrica antagonista. En esta figura podemos observar que cuanto mayor es la distancia del diente al plano sagital medio, mayor es el ángulo formado por los trayectos de laterotrusión y mediotrusión. Esto ocurre tanto para los dientes mandibulares como los maxilares. En la imagen A se observa un trayecto de mediotrusión y en la imagen B un trayecto de laterotrusión. Efecto de la distancia a los cóndilos de rotación y de plano sagital medio en la dirección de las crestas y los surcos. Se ha puesto de manifiesto que la posición de un diente en relación con el cóndilo de rotación y con el plano sagital medio influye en los trayectos de laterotrusión y mediotrusión. La combinación de las dos relaciones posicionales determina los trayectos exactos de las puntas de las cúspides céntricas. Una posición del diente a mayor distancia del cóndilo de rotación, pero más próxima al plano sagital medio, dará como resultado que este último determinante anule la influencia del primero. Entonces se generaría un ángulo mayor entre los trayectos de laterotrusión y mediotrusión, con una posición del diente en la arcada dentaria a gran distancia del cóndilo de rotación y del plano sagital medio. En esta imagen podemos observar que cuanto más anterior es la posición del diente en la arcada dentaria, mayor es el ángulo formado por los trayectos de mediotrusión en el punto A y laterotrusión en el punto B. Efecto del movimiento de traslación lateral de la mandíbula en la dirección de las crestas y los surcos. Ya se ha comentado el movimiento de traslación lateral como determinante vertical en la morfología oclusal. Este también influye en las direcciones de las crestas y los surcos. En esta imagen se observa que el aumento de la cantidad de movimiento de traslación lateral, el ángulo entre los trayectos de mediotrusión en el punto A y laterotrusión en el punto B, generado por las puntas de las cúspides céntricas, aumenta. Esto ocurre tanto para los dientes mandibulares como para los maxilares. En esta imagen se observa el efecto del movimiento de traslación anterolateral y posterolateral del cóndilo de rotación. Cuanto más anterolateral es el movimiento del cóndilo de rotación, menor es el ángulo formado por los trayectos de mediotrusión y laterotrusión, como se observa en el punto A3 y B3. Y cuanto más posterolateral es el movimiento del cóndilo de rotación, mayor es el ángulo formado por los trayectos de mediotrusión y laterotrusión, como se observa en el punto A1 y B1. Esto ocurre tanto en los dientes mandibulares como en los maxilares. Efecto de la distancia intercondílea en la dirección de las crestas y los surcos. Al considerar la influencia de la distancia intercondílea en los trayectos de laterotrusión y mediotrusión, es importante tener en cuenta cómo influye un cambio de la distancia intercondílea en la relación del diente con el cóndilo de rotación y del plano sagital medio. A medida que aumenta la distancia intercondílea, se incrementa la distancia entre el cóndilo y el diente en una configuración de arcada. Con ello, los ángulos entre los trayectos de laterotrusión y mediotrusión
tienden a ser más grandes. En esta imagen observamos que cuanto mayores son las distancias intercondilias, menor es el ángulo formado por los trayectos de laterotrusión y mediotrusión.